Hola, hola pibes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a comentar un poquito lo que fue el triunfazo de Botafogo, el campeón de la Copa Libertadores, que le ganó al campeón de la UEFA Champions League. Y desde hace mucho que no se veía eso, y si nos vamos a lo estadístico, desde el 2012 que no teníamos un resultado así, donde el campeón de la Copa Libertadores se imponga ante el ganador de la Liga de Campeones. La última vez fue Corinthians, recuerdo ese gol de Paulo Guerrero ante Chelsea, donde el equipo sudamericano se llevaba el Mundial de Clubes. De ahí en adelante nunca ningún equipo de CONMEBOL pudo replicar una actuación similar en el Mundial de Clubes, pero ahora se está teniendo una gran participación de los equipos del continente y es histórico lo que logró Botafogo por la diferencia de presupuesto y porque hace nada el PSG salía campeón de la Champions. Estamos hablando de 3 semanas más o menos, y eso, un poquito menos. Entonces estamos hablando que un equipo que goleó 5-0 al Inter, que eliminó al Liverpool en Anfield, que goleó hace un par de días 4-0 al Atlético de Madrid, perdió ante el actual campeón de la Copa Libertadores. Y por supuesto que ahí está la diferencia. Creo que en lo futbolístico sigue siendo un equipazo el PSG. Tras el partido, Luis Enrique declaraba que el mejor equipo que lo defendió a lo largo de esta temporada fue el Botafogo, porque pudo evitar que despliegue todas sus cualidades ofensivas con certeza, porque el equipo parisino tiene muchas variantes en ataque. Por el lado izquierdo, por el lado derecho, que Nuno Méndez, que Hakimi, que te aparece Vitinha con el desequilibrio, Fabián Ruiz, la presencia del mismo Dembélé, que Doué, que Barcolab, Kvaratskhelia, un sinfín de variantes en ofensiva, sumado a que también la línea defensiva es bastante firme, sobre todo con esa dupla Pacho, también Marquinhos, y ahí lo encuentras a Donnarumma, que creo que al menos en cuanto a actualidad de esta temporada, vamos a decirlo así, es el arquero con un mejor nivel durante esta temporada. Decir ya el mejor arquero del mundo, creo que todavía Courtois sigue quedando como el mejor arquero en la actualidad, pero lo digo por nivel que mostró a lo largo de esta temporada. Donnarumma es el que fue determinante también para que el PSG logre el triplete, y justamente a inicios de año, cuando el PSG estaba complicado en este tema de la Champions, creo que ni se avisoraba a un PSG que llegue en instancias decisivas. Creo que estaba más cerca de la eliminación y ya eso causaba cierta repercusión, y en ese sorteo de Mundial de Clubes, Luis Enrique daba a entender que Botafogo iba a caer en el grupo de PSG. En ese momento sí se visualizaba una posible victoria, o al menos que Botafogo le haga partido al PSG. Después de lo que fue las goleadas 5-0 ante el Inter en la final, que superar sin complicaciones las instancias de semifinales, las instancias de cuartos de final, eliminar al Liverpool en Anfield, parecía que no iba a haber mucho problema para que el PSG vuelva a ganar otro partido. Incluso hace nada, en la fecha 1 del Mundial de Clubes, terminó goleando 4-0 al Atlético de Madrid, que entre comillas es uno de los equipos con mayor fortaleza defensiva en España y en sí en el viejo continente, por la misma idea de juego que te plantea el Cholo Simeone, pero cayeron goleados 4-0 ante el PSG, algo que no pasó con el Fogao, porque los brasileños son jugadores de mucha calidad. Sumado a la calidad, al talento, añadieron esa cuota sudamericana de que siempre se da el extra, de que se juega con el corazón, se juega con las emociones a flor de piel, pero siendo inteligente también, porque no es ir a dar patadas nomás o a chocarte, a protestar todo, sino situaciones de dejar todo dentro de la cancha, estar siempre motivado, que metido en el partido, que si hay que festejar un lateral, hacerlo, que si hay que alejar un poquito más el balón, hacerlo. Muchos dirán que eso no tendría que ser parte del fútbol, pero mientras las reglas lo permitan, en algunos momentos hay que saber usarlo. Por supuesto es que no te vas a ir a matar
con el campeón de la Champions a jugar de igual a igual y sin utilizar algunos recursos que en cierta manera emparejen el nivel futbolístico de ambos equipos. Y Botafogo, fiel a ser un equipo sudamericano, con entrega, con corazón, con huevo, pudo llevarse este triunfazo y el líder. Y si nos vamos a lo matemático, también podríamos comentar que ya está en los octavos de final, así que el primer clasificado no es un equipo europeo, el primer clasificado con el boleto a los octavos de final es un equipo sudamericano. Y ojo que no venía bien, porque caía 4-0 en el global de la Recopa Sudamericana ante Racing, que fue el campeón de la Copa Sudamericana. Caía en fase de grupos de la Copa Libertadores ante Estudiantes. Caía también ante la Universidad de Chile. Le ganó apenas, vamos a decirlo, a un equipo venezolano, al Táchira, y parecía que no estaba haciendo una buena temporada, pero sabemos que también parte de ese estilo, de ese carácter innato que tiene el fútbol sudamericano, es dar el plus extra en momentos de situaciones complicadas, tal vez en momentos de enfrentar este tipo de rivales, este tipo de retos, que son retos bastante grandes, no fáciles de afrontar. No cualquiera lo afronta de esta manera, pero por algo la mayoría de los grandes jugadores de la historia nacieron de esta parte del mundo, y por algo, cuando todavía no se tenía una gran diferencia económica desde el fútbol europeo al fútbol sudamericano, todo estaba muy parejo, y de hecho más a favor del continente sudamericano, porque si nos vamos a repasar estadísticamente cómo fue el tema de las ediciones de la Copa Intercontinental, más veces las ganó un equipo sudamericano que un equipo europeo. Ya de ahí en adelante, cuando se empieza a cambiar ese tema de Copa Intercontinental a Mundial de Clubes, si no me equivoco por el 2005 más o menos, la mayoría de los campeones terminan siendo equipos de Europa, pero ya desde ese momento comienza a sacar grandes diferencias el fútbol europeo en cuanto a lo económico, a lo que se refiere el fútbol que se tiene de este lado del mundo. Partidazo de Igor de Jesús. En el video que subí a TikTok, algunos comentaban que es el 9 que necesitaba Brasil. Puede ser. Hizo un buen partido, que no solo sea un buen partido, sino que sea comenzar a despegar él como jugador, que por qué no pueda llegar al fútbol europeo y también tenga esa oportunidad de defender a la selección brasileña, que todavía está en esa etapa de encontrar valores importantes que permitan retomar un nivel futbolístico alto de la canariña, que no se ve desde el Mundial, creo, porque en el Mundial el resultado le jugó muy en contra, porque era un gran equipo, jugaba bien, Tite hacía planteamientos interesantes, también estaban apareciendo nombres, el mismo Neymar como estandarte, pero ya creo que la eliminación le costó caro por ese mismo hecho anímico de que estaba saliendo de un mal momento futbolístico, venía jugando bien, sin muchas complicaciones aseguró su clasificación al Mundial, pero ahí se quedaba la selección brasileña ante Croacia, y creo que eso también terminó siendo un golpe duro. Eso ya es tema para hablarlo después. Y también esta situación de que Botafogo lo intentó y tuvo más precisión que el PSG. 16 remates en total para el PSG, 2 en dirección al pórtico. Estamos hablando de muy poquito en cuanto a la precisión en dirección al arco. Todo lo contrario de Botafogo. De los 4 remates que intentó, 4 fueron al arco. Y como muchos comentan, sobre todo en el fútbol argentino, Bilardo estaría orgulloso de este tipo de números, porque 75% la posesión para el PSG, 25% para el Botafogo. Vamos a decirlo que no es necesario tener el balón, porque si te fijas arriba, lo más importante es eso, la precisión de cara al arco contrario, algo que no tuvo el PSG y algo que sí tuvo el conjunto brasileño. Posteriormente, mayor posesión, que la precisión de pases y demás, y faltas parejas, porque sí hizo 15 el Fogao, pero también hizo 11 el conjunto parisino en este partido. Igor Jesús Maciel da Cruz ponía el único tanto, y también hay que destacar ante quien logra desequilibrar para luego convertir. Primero William Pacho, que como lo decía Lamine Yamal, para él fue el mejor defensor de esta Champions,
coincido, un jugador muy joven, muy talentoso, con mucha velocidad, con esa intuición de anticipar lo que pueden hacer los delanteros, pero más allá de que tal vez desmerecer en cierta forma esa jugada, que caerle a Pacho, hay que darle todo el mérito a Igor Jesús, que hizo un partidazo, se corrió todo, prácticamente era el que iba a chocar contra los centrales, contra la última línea del PSG, para molestar que el PSG no tenga una salida limpia. Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Lucas, Vitinha, Zaire Emery, Mayulu, Doué, Gonzalo Ramos y Kvaratskhelia. Equipo competitivo, más allá del tema de algunas bajas, no deja de ser competitivo este onceno que presentaba Luis Enrique. De hecho, luego ingresa Fabián Ruiz, Kyle Lee, Nuno Méndez, Barcola, que también es un jugador desequilibrante, y João Neves, que jugó mucho en la Champions, pero del lado sudamericano, John Barbosa, Jair Vitinho, ahí entre Vitinho y Vitinho, parecido en el nombre. Teles, Marlon Freitas, Gregory, Alan, qué partidazo que se mandó Alan, en sí todos los del Botafogo, porque como lo digo, cuando tal vez desde este lado del mundo se siente, o al menos en la previa se comenta mucho de que pueden haber diferencias futbolísticas, se equipara desde otro lado y eso hace que el fútbol sudamericano pueda competir, incluso habiendo esta enorme diferencia de presupuesto entre ambos equipos. Artur y Savarino completaban los titulares del Fogao. Montoro ingresó, también Rodríguez, Newton, Cuyabano, las variantes que hacía el director técnico del conjunto Fogao, y el triunfazo para el Botafogo ante el campeón de la UEFA Champions League. Si hubiera habido esa vieja Copa Intercontinental, estaríamos hablando que Botafogo sería el campeón de la Copa Intercontinental. No fue así, pero también interesante el Mundial de Clubes, porque en la previa se puede haber comentado de que los equipos europeos iban a prevalecer con amplia diferencia, no solo sobre equipos de otras confederaciones, sino contra la Conmebol, que en sí es la rivalidad más grande que puede haber entre confederaciones de fútbol a nivel mundial. Pero de momento Conmebol está dando una grata sorpresa, y como lo digo, esto se debe también a cómo se vive el fútbol por este lado del mundo. No sé si hubo tal vez algo de descuidar, de dejar de lado el Mundial de Clubes por parte de los equipos europeos. No parece, al menos en este partido por el PSG, porque presentó una alineación bastante competitiva, y ya viendo los resultados anteriores, ya no creo que ningún equipo europeo piense que va a ganar con facilidad, sobre todo cuando vaya a enfrentar a un equipo sudamericano. Y ahora en el tema del grupo, ¿cómo quedó el grupo B tras este triunfazo del Botafogo? El líder es el Fogao con 6 puntos, ganó 2 partidos, le ganó al campeón de la Champions, le ganó al Seattle Sounders, y el Atlético de Madrid, el PSG están ahí por una diferencia de gol. El conjunto parisino está en el segundo puesto. El Seattle Sounders parece prácticamente eliminado porque tendría que ganarle al PSG, pero hay diferentes resultados que vamos a estar comentando, porque en la última fecha el PSG juega ante el Seattle Sounders. En la última fecha el Botafogo juega ante el Atlético de Madrid. ¿Y cuáles son los resultados probables? ¿Por qué se habla de que Botafogo ya está matemáticamente clasificado? Porque cuando se enfrente el PSG ante el Seattle Sounders, prácticamente solo uno va a sumar puntos. O en el caso del empate suman los dos, pero ninguno lo alcanza a Botafogo. Entonces, con un empate Botafogo ya está dentro. En el caso de que el PSG termine ganando, se igualan en puntos en este torneo ante la igualdad de puntos en la tabla. El primer parámetro de desempate es el enfrentamiento directo. Y como en ese enfrentamiento directo ganó Botafogo le ganó al PSG, entonces Botafogo estará encima de la tabla del PSG, aunque el PSG gane. Por el otro lado, si el Seattle Sounders le gana al PSG, porque es fútbol, aunque
pareciera difícil que pase, pero puede pasar porque es fútbol, pero llegaría a 3 puntos y quedaría 3 de Botafogo. El PSG se quedaría en 3 puntos, estaría 3 por debajo del Botafogo, así que no hay manera de que Botafogo salga de ese puesto. Y ahora en el caso de una derrota, sí, el Atlético de Madrid podría clasificar como líder y el Botafogo como segundo, pero matemáticamente ya Botafogo en solo 2 fechas aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial de Clubes. Y uno viendo este grupo, en la previa, en el sorteo, decía: le tocó un grupo duro al Botafogo. Y no deja de ser difícil, pero también para los rivales habrá sido difícil ver al campeón de la Copa Libertadores en su mismo grupo. No creo que los del PSG, los del Atlético de Madrid, se hayan alegrado en algún punto que Botafogo les haya tocado en el grupo, porque venía de ser campeón de Copa Libertadores, hasta que en noviembre se juegue la final, seguirá siendo el actual campeón del torneo continental. Así que para aplaudir, histórico lo que hizo el Fogao en este Mundial de Clubes. Hoy se vienen más partidos, hoy juegan 2 equipos sudamericanos más. También va a ser difícil porque los equipos a los que se enfrentan en esta fecha son equipos de mucho presupuesto. Repasábamos hace lo que es este partido del PSG ante Botafogo, y en la fecha anterior tal vez los rivales, entre comillas, serán un poquito menos caros, vamos a decirlo, en cuanto al presupuesto e incluso en cuanto a la jerarquía, pero ahora son rivales de jerarquía totalmente alta, podríamos decir, entre los equipos más top que se tienen en Europa, como el mismo PSG, pero fue posible que Botafogo gane. Y hoy, fuera del partido de 12 p.m. entre Benfica y el Auckland City, a las 2 p.m. juega el Flamengo ante el Chelsea. Esperemos que en este partido el Flamengo también mantenga ese ritmo que van trayendo los equipos de Conmebol. Y ni qué decir a las 9 p.m. también, cuando el Bayern enfrente a Boca. Partidazo imperdible que en la previa, por supuesto, desde lo que digo, desde el tema de actualidad misma del juego, del presupuesto, de las figuras que tienen los planteles, la diferencia está para los equipos europeos, pero desde este lado se equipara con otra cosa, y esperemos que eso pueda ser bastante determinante para que Flamengo y Boca sigan haciendo historia en el Mundial de Clubes. Un poquito, pibes, de lo que fue la histórica victoria de Botafogo ante el PSG en el Mundial de Clubes, el fútbol sudamericano que está siendo competitivo a nivel internacional ante los equipos europeos, y esperemos que sigan así. Como siempre, ya tenemos el video del día, la historia del jugador, en el canal de YouTube. También pueden seguirme en TikTok, también estoy en Facebook como el pibe Brandon. Denle like, compartan, suscríbanse y también dejen su comentario. Es importante conocer qué tipo de videos también les gustaría que haga fuera de las historias. Las historias siempre están ahí, prácticamente una historia por día desde hace muchos meses, para que puedan ver nombres, también sugerencias si tienen de algunos futbolistas, tal vez del fútbol mundial, no tanto así del fútbol boliviano como suelo hacer. Al inicio sí sé bastante del fútbol internacional y sería importante conocer su opinión. Se cuidan como siempre, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.